Bueno, de hecho, primera cosa, bueno, buenas noches, mi nombre es David Pulido y soy coordinador de este ciclo de charlas, que se llama el ciclo de charlas por el derecho a la ciudad. Llevamos un año y medio ya con este ciclo y esta es la última del año y nos pareció que este era un tema bastante interesante para cerrar, porque venimos trabajando algunos temas sobre, por ejemplo, la crisis del cambio climático y todo eso está relacionado con el sistema económico. Entonces, les recuerdo que tenemos transmisión en vivo. Entonces, para que nos ayuden a difundir esta charla, para que se involucre más gente en el diálogo, que pueda hacer preguntas desde la red, está publicada ya la transmisión en el sitio de Casa Naranjos en Facebook. Desde ahí lo pueden compartir. Casa Naranjos, así estamos en Facebook. Y bueno, un segundo para presentar. Ok, bien. Bueno, básicamente un mínimo de introducción y el por qué escogimos el tema es eh, hay un documento, un informe que se llama El futuro es ahora, ciencia para lograr el desarrollo sostenible. Es el primer informe de desarrollo sostenible global preparado por el grupo independiente de científicos designado por el secretario general de las Naciones Unidas. Este informe destaca 6 puntos de entrada claves que, de implementarse de manera sistémica, ayudarían al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De estos 6 puntos, justo el que queremos destacar es el segundo: cambio hacia economías sostenibles y justas. Entonces, en esta edición se busca reflexionar acerca, pues, de estas alternativas al desarrollo postcapitalista que permita generar mejores condiciones de vida y trabajo para la mayoría de la población, poner el centro en la necesidad de garantizar la reproducción de la vida humana en el planeta y no la superexplotación laboral, la devastación ambiental y la acumulación centralizada. Tenemos varias preguntas que hemos compartido con las y nuestro panelista, que no las voy a repetir porque son varias, pero es un poco como hablar de cuáles son, o bueno, voy a mencionar unas rápidamente. ¿Cómo se podría, por ejemplo, reconfigurar la distribución de los bienes comunes? ¿Cómo tener un reparto más justo de las tareas que sostienen la vida? ¿Qué tipo de alternativas económicas ofrecen equilibrios y garantías para condiciones de vida dignas? ¿Qué ofrecen los marcos de las economías, por ejemplo, sociales, feministas o ecológicas? ¿Qué experiencias alternativas existen de desarrollo local y economía social y solidaria? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de herramientas como el cooperativismo, las comunidades de vida, las cooperativas de vivienda, los grupos de consumo, los mercados de trueque, monedas sociales? En fin, y una pregunta de fondo es si es posible tener alternativas al desarrollo capitalista que partan de las experiencias de comunidades y redes de dominados y explotados y no necesariamente de políticas estatales o exclusivamente. Y para esto de diálogo, pues participan, les presento de mi izquierda a derecha, se encuentra Fátima Rodríguez. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene especialidad en comercio internacional, es mujer activista, miembro de la Bola Cultura Rebotando AC, asociación aval de la Carta de la Tierra, donde coordina el proyecto El Festival de la Tierra, que en 2020 celebrará su 12ª edición. Estudió Comercio Justo y Economía Social con EMAUS, Fundación Social en España. Actualmente trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y está por concluir la maestría en Administración Pública. Gracias por acompañarnos, Fátima. Bien, también nos acompaña Xochitl Mendoza. Ella es integrante de Semillero Espiral, diseñadora ambiental con el sueño de construir una casa autosustentable y regenerativa en Galeana, impulsora de tequios de permacultura para fomentar la solidaridad y redes de apoyo. Muchísimas gracias, Xochitl. Bien, también nos acompaña Alejandra Miranda Martínez. Ella es maestra en Economía Social y Solidaria de la Universidad del País Vasco en 2017. En los últimos años ha colaborado en la planeación y desarrollo de distintos proyectos sociales relacionados con la economía social y solidaria y el rescate de la memoria de identidad cultural a través de prácticas artísticas. Actualmente colabora en la planeación de un proyecto productivo en el giro de productos alimenticios agroecológicos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente nos acompaña el doctor Nicolás Foucault. Es profesor en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico Monterrey, investigador en el Centro de Investigación Desarrollo de Comunidades Sostenibles del Centro CEMEXTEC.
bueno, como todos tienen a veces currículos largos, pero algunas de sus líneas de investigación son desarrollo sostenible, desarrollo económico local en un contexto global, participación ciudadana, pobreza, economía social y solidaria. Y de hecho tienes una clase que específicamente trabaja estos temas, ¿no? Estado y economía. Estado y economía. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Y bueno, entonces, pues para darle al tema, vamos a dividir el evento en 3 rondas. Al final de cada ronda pueden haber preguntas para no tener que esperarnos al final con la dinámica. La idea en esta primera ronda es que nos permitan tal vez como ver un poco como el diagnóstico, qué está sucediendo, por qué tenemos que hablar de esto, desde sus perspectivas, desde sus proyectos, que nos compartan un poco como cuál es el escenario del que estamos partiendo, cuáles son las problemáticas que hace que tengamos que pensar en alternativas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Quien guste, o en orden. A ver, bueno, va para allá. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué hablar de economías alternativas? La verdad creo que no es un tema de moda, es un tema que ya tiene pues bastantes años en el contexto social comunitario. Se despiertan este tipo de acciones a partir de las organizaciones comunitarias. Siempre tiene que ver con algún reflejo de alguna crisis social de alguna comunidad, ¿no? Que invita o que incita a volver a pensarnos como en el otro, en el conjunto, en lo comunitario, y de ahí empiezan como a surgir ese tipo de temas. Hoy me asombra, la verdad, mucho que tengamos aquí en el panel a 2 catedráticos que imparten ese tema, porque cuando yo me involucré como a querer explorar sobre qué era economía social, pues me tocó como quitármela yo sola, investigando, leyendo, tratando de buscar como estos fundamentos, ¿no? Bueno, una aclaración, no soy catedrática, la maestría en economía social, pero no imparto, como aclaración. Bueno, perdón, yo entendí que los 2 impartían como así materias, pero aún así se me hace como súper interesante, ¿no? Para mí eran como temas muy ocultos o muy ajenos y había como muy poca información para poder entender qué implicaba una economía social, qué implicaba una cooperativa. En México tenemos la primera cooperativa funcionando desde los años 70, que es Pascual. Yo creo que todo el mundo conoce los bebidas del Boing. Bueno, esa es nuestra primera cooperativa a nivel país, y funciona desde hace mucho y no la conocimos como este modelo. Entonces, creo que las economías alternativas están ahorita sonando más. Estos espacios de compartir experiencias y compartir el trabajo comunitario lo hacen más visible, pero también creo que no es un tema nuevo, vaya. Se ha trabajado y se ha desarrollado desde muchos otros aspectos y experiencias. Gracias, Fátima. Bueno, pues primero me sorprende un chorro estar aquí. Yo vengo de la Ciudad de México y el proyecto del Semillero Espiral tiene como 5 años. Vi como que sus currículums son así súper amplios, y a mí cuando me dijeron, oye, ¿te gustaría participar? Y dije, wow, o sea, qué padre, porque yo llevo 4 años aquí y el proyecto de Semillero tiene como 7 años. Entonces, bueno, para no ampliarme mucho, me gustaría pues hablar desde lo que hemos hecho en el Semillero Espiral. Realmente pues justo pasé por todo este proceso que también comenta Fátima. Yo soy economista de profesión y hice una especialidad igual en economías alternativas, ¿no? De hecho, pues hice un estudio sobre economías anarquistas y estuve trabajando también en la UNAM en temas de remesas indígenas, economías indígenas, y en el momento dije, ya basta, o sea, ya basta de estudiar, ya basta como de leer a tanta gente que está haciendo un chorro de cosas, y yo qué estoy haciendo, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo nada realmente, dije, porque es bueno, es muy bueno, porque sin el acceso, si no tuviéramos ese acceso a esa información, pues yo no estaría como realizando lo que realizo, a la par de que también pues trabajo como procuradora de fondos en Fundación Tarahumara, en cual también tenemos proyectos de bioconstrucción, permacultura y economía solidaria. Bueno, pues me gustaría llevarlos un poco y llevarlas a lo que yo vivía, ¿no? En el 2013. O sea, como muchos y muchas, pues que pertenecemos a comunidades urbano-marginadas. Yo vengo de Tultitlán, Estado de México, mi familia es de Tepito, entonces pues tengo
Tengo la lucha barrial dentro de mí, ¿verdad? Entonces, pues, me acuerdo que me paraba a las 4 de la mañana, me iba a las 5 de la mañana, yo ya tenía que estar sentada en una combi. Y de ahí, una combi, para quienes no saben, es como una camioneta chiquita en el que caben como 16 personas aplastadas. O sea, un asiento dice que es para 5, pero no es para 4, pero aún así caben 5. Entonces estaba yo ahí y me acuerdo que siempre había la misma persona al lado de mí. Entonces llegaba, tomaba el metro, igual parada. De ahí era 1 hora, igual parada. Y después agarraba, ya no me alcanzaba para agarrar otro camión, entonces me iba caminando como media hora para llegar a la bendita ciudad universitaria donde yo trabajaba. De ahí pues estaba trabajando con una jefa que pues nada más te dice qué hacer, no te toma en cuenta, no toma en cuenta tus habilidades, tus aptitudes, lo que has aprendido, ¿no? Dices, bueno, yo solamente soy una máquina y solamente hago lo que ella me dice. Bueno, en algún momento vamos a acabar con esto. Entonces seguía. Y eso fueron 3 años. O sea, cuando me di cuenta que habían pasado 3 años, fue porque dije, nunca he visto el amanecer. O sea, no recuerdo la última vez que vi el amanecer. Dije, realmente pasaba de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche que llegaba a mi casa en una dinámica capitalista, en una dinámica de explotación del trabajo, en donde se llama explotación en este mundo capitalista, porque explotan como explotamos a la naturaleza, ¿no? Nos explotan, nos quitan nuestra producción y nosotros solamente nos pagan nuestro medio de producción, que es nuestro cuerpo. Así es que todos vendemos nuestro cuerpo. Y dije, ya no quiero hacer eso. Entonces mi mamá tenía un terreno y dije, ¿sabes qué? O sea, yo nunca voy a tener una casa. O sea, en mi casa éramos 3 hermanos. Mi hermana, dormíamos en literas. Entonces, imagínense compartir toda tu vida en una litera en donde no te podías ni siquiera bajar porque estaba tu hermano abajo, ¿no? Y bueno, un chorro de cosas que tienen que ver con esta situación que viven muchos barrios aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, no me quiero alargar un chorro, ¿verdad? Pero entonces dije, yo necesito para poder vivir, primero, que lo que dicen las economías alternativas, ¿no? Un trabajo para que pueda ser económico y sustentable, o sea, para que no quitemos de más a la naturaleza y nos acabemos a nosotros mismos, tiene que estar cerca de nuestra casa. Que necesito un hogar y aparte necesito una casa en donde yo pueda producir lo que consuma. ¿Para qué? Porque si hacen las cuentas, ¿cuánto se gastan en pasajes? Y los que tienen gasolina, ¿cuánto se gastan? O sea, realmente, ¿cuánto dinero nos queda para disfrute personal? O sea, que no sea más allá de consumir, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Entonces, en ese escenario fue que empecé a acercarme a lo que es la permacultura. Y la permacultura, pues, es una filosofía de vida en la cual podamos recuperar nuestra esencia, podamos recuperar nuestra vida. ¿Por qué necesitamos hablar de economías alternativas? Y pues yo pienso que también el mismo sistema nos orilla un poco. Creo que como comentaban mis compañeras, surge a partir de la necesidad, ¿no? O sea, cuando una comunidad no tiene que comer porque no le alcanza, pues encuentran medios de organización que le permitan producir su propio alimento, por ejemplo, ¿no? En el medio urbano, bueno, pues también la marginación, ¿no? O sea, la oferta laboral es muy precaria, como comentaba la compañera, de la explotación laboral. Eso nos lleva a buscar alternativas, ¿no? Los que tenemos la opción quizá o la posibilidad de elegir entre un trabajo meramente capitalista, neoliberal, o intentar buscar por otro medio un trabajo que sea medioambientalmente sostenible o que le brinde a la comunidad algo, pues creo que no de que nos orille, pero de cierta manera nos hace concientizarnos un poco, ¿no? Entonces,
bueno, porque también, perdón, me bloqueé un poquito. Si hay algo que de todos modos puedes abordar, ¿no? O sea, no te preocupes. Bueno, ok, gracias. Si quieres, en una segunda introducción luego. Vale, gracias. Ok. Yo igual quisiera aclarar algo, es que tampoco no me considero como especialista de economía social y solidaria. Imparto efectivamente una materia que se llama Estado y Economía y es uno de los temas que abordo, y además debido a que pertenezco a un centro de investigación que trabaja el tema del desarrollo de economías sostenibles, pues estoy llevando a cabo, digamos, estudios de campo que me han enseñado algo, digamos, sobre el tema de economías alternativas de manera más general, ¿no? Entonces, claro, como académico, pues tratado de conceptualizar un poquito pues, esta tendencia, y es lo que quería comentar. O sea, creo que cuando hablamos de economías alternativas o economías sociales, no es algo nuevo. Al contrario, es la economía neoliberal, digamos, que es algo muy, muy nuevo, ¿no? Pero las economías alternativas siempre han existido y desde el inicio de los tiempos, ¿no? Lo único es que están reapareciendo actualmente porque efectivamente sí hay una grave crisis en cuanto pues al sistema neoliberal, ¿no? Economía, digamos, aseptizante, que es lo que siempre hemos posicionado hasta en el imaginario local, ¿no? Como la economía formal, ¿no? Que no permite a todos pues insertarse, y de hecho permite a cada vez menos, ¿no? Insertarse en este modelo pues de economía neoliberal. Entonces no es algo nuevo para nada, y tiene cada vez más visibilidad, ¿no? Y ahora no solamente pues lo encontramos por supuesto en zonas marginadas, ¿no? Tanto urbanas como rurales o indígenas, pero también lo interesante es que tiene el respaldo, digamos, de actores y dinámicas globales, ¿no? Como el mismo Banco Mundial, por ejemplo, ha ido cambiando muchísimo desde la última década, ¿no? Y cada vez más, pues, resalta, digamos, las bondades de las economías alternativas, ¿no? Que finalmente tienden a celebrar la diversidad de los ecosistemas, ¿no? Y por ende celebrar a la diversidad, ¿no? Cultural. Las ONGs, por supuesto, ¿no? Empoderan mucho a las diferentes dinámicas, ¿no? Tanto económicas como financieras, de hecho, ¿no? Locales, ¿no? Que se basan finalmente pues, en premisas propias de las comunidades, ¿no? Premisas históricas y culturales, y por ende en el mismo ecosistema local, ¿no? Las religiones, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los hermanos musulmanes, ¿no? Por ejemplo, pues, o Caritas, ¿no? Para la Iglesia Católica, por ejemplo, tratan de darle cierta visibilidad, ¿no? Y apoyar, ¿no? Respaldar en ese sentido las fundaciones, ¿no? Cada vez más metidas, y la academia también, ¿no? De hecho, estoy en contacto con actualmente la Autónoma de Guerrero, que dispone de un centro de investigación sobre economía social, y probablemente voy a viajar allá el próximo semestre para ver de qué manera pues, podríamos colaborar, ¿no? Entonces hay un interés cada vez más importante, hay una visibilidad cada vez más importante, y pues otra vez lo que les decía al principio, o sea, se debe principalmente pues, a la grave crisis de nuestro modelo actual, ¿no? Crisis que se refleja, bueno, a través de diferentes externalidades negativas, como se dice en economía, o deseconomías, ¿no? de nuestro sistema, que es la brecha social, ¿no? Creciente, y por ende, pues, la violencia, ¿no? creciente, porque más va a haber brechas, o sea, más vamos a tener una sociedad, digamos, fragmentada, estratificada, y más hay una propensión a la violencia, ¿no? Veo que hay cada vez más muros, ¿no? Dentro de nuestras sociedades. Lo que siempre digo a mis estudiantes, pues criticamos mucho a Trump, pero nosotros mismos vivimos dentro de muros y estamos construyendo muros, ¿no? Nuestra casa está cada vez más blindada, nuestra colonia está cada vez más blindada,
y con los mismos argumentos que Trump, ¿no? Entonces, pues perdemos mucha credibilidad, ¿no? Al momento de criticar realmente este personaje, ¿no? A Trump. Entonces, en fin, la economía tiende a distanciar cada vez más a los seres humanos, ¿no? Por eso el desentendimiento, la deshumanización, la cosificación, ¿no? El miedo que tiende a secuestrar a la sociedad y por ende, pues eso se traduce en violencia y violencia extrema, ¿no? La concentración de los recursos, ¿no? Y específicamente el dinero, pero hoy en día, como todo finalmente todo se ha ido mercantilizando, hasta compramos el agua con dinero, mañana va a ser el aire, ¿no? Si seguimos con esta tendencia. Entonces, la concentración del dinero se traduce en una concentración de absolutamente todo, ¿no? Incluyendo el agua, y o sea, el agua de calidad, ¿no? Y eso es algo bien, bien preocupante. El hecho de ver que nada más 26 personas poseen la misma riqueza que el 50% de la población más rica del planeta es algo preocupante, ¿no? Y en este sentido, todos participamos en eso, porque finalmente al momento de ir al Oxxo o ir al supermercado, pues contribuimos finalmente a este proceso de concentración, ¿no? Cada vez más importante de la riqueza. También, bueno, la crisis se refleja a través de la marginación de los más vulnerables, ¿no? Estoy pensando, pues, o sea, los que finalmente no hablan este lenguaje global, que hoy en día pues hay que hablar, ¿no? El lenguaje informático, el inglés, que tenga un razonamiento, digamos, global, ¿no? Y si uno no lo tiene, pues la misma sociedad se va a encargar de castigarlo y de marginarlo, ¿no? Vemos los indígenas, por supuesto, los adultos mayores, ¿no? Que ya no, tristemente, no tienen su lugar dentro de nuestra sociedad, ¿no? A pesar de sus pocos recursos, ¿no? Porque vemos que las familias abandonan cada vez más a sus ancianos, ¿no? Es algo muy triste, pero tienen que seguir incluidos dentro de nuestra dinámica económica, ¿no? Por eso se plantea el concepto de Silver Economy, que es una nueva economía que no estaría necesariamente basada en la rentabilidad, en la productividad, y que por ende permitiría pues, a los que no disponen finalmente de las mismas habilidades, pues poder insertarse. Las personas discapacitadas igual, ¿no? En fin, hay mucha marginación, ¿no? Y cada vez más. Y esta economía que no permite pues asegurar el acceso a los derechos más fundamentales, ¿no? Como el acceso al agua limpia, el acceso a los alimentos sanos, el acceso a la vivienda, que ya es el concepto de vivienda digna, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Porque no se construye desde la sociedad, ¿no? Local, se construye desde lo global, ¿no? Entonces, en fin, el acceso a la educación, el acceso a la salud, vemos que la economía actual no permite, digamos, un acceso universal, ¿no? A esos derechos considerados como básicos, tanto a nivel global como a nivel local. La precariedad laboral también, que se comentaba, que preocupa cada vez más, ¿no? Hay una cosificación del cada vez más importante del ser humano, ¿no? Y sobre todo en México, ¿no? Lo vemos, es algo bien preocupante, esta precariedad laboral. Los bajos ingresos, ¿no? Que no permiten pues, el acceso a los derechos básicos. El no acceso al crédito, si uno no tiene acceso al crédito hoy en día no existe como ciudadano, ¿no? Es algo preocupante también. La deshumanización de la economía, el ser humano es un ser económico y claro, pierde su humanidad finalmente, ¿no? La pérdida de dignidad de los seres humanos, ¿no? El desvanecimiento de las identidades, ¿no? También es otra consecuencia preocupante para nosotros, el deterioro del medio ambiente, tal como se comentó, y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que al fin y al cabo pues, es algo catastrófico y que refleja finalmente esta urgencia, ¿no? De cambiar radicalmente nuestro paradigma cultural, ¿no? Que está, digamos, construyendo y que sigue alimentando finalmente una economía tan destructiva, ¿no? Si gustas, vamos a hacer un corte y retomamos. Para seguir un poco abriendo la voz de nuestras panelistas, justo acabas de terminar con una cuestión del cambio sistémico de nuestro modelo cultural de consumo, por en una de las partes principales. Entonces, igual que nos puedan
compartir, o sea, este diagnóstico es brutal, ¿no? O sea, todo lo que acaba de compartir ahorita Nicolás es muy brutal y cuando se habla de estos temas, como que la gente lo ve como que es una cosa muy hippie, rara, que realmente estamos tan acostumbrados a estar en nuestro modelo de consumo, en nuestro individualismo, en este sistema económico, que realmente vemos muy difícil desprendernos. O sea, es, pues, oye, mi carro es donde llevo a la familia a la escuela, el súper, pues ni modo que vaya al mercado no sé dónde. En fin, hay muchas excusas. ¿Cuáles justo como las estrategias para poder hablar con la gente y poder empezar a desprender un poco, sacar un poco a la gente de esta burbuja y acercar, cómo platicar de estas alternativas, cómo empezar a decir, existen muchas herramientas que se pueden aplicar desde diferentes niveles? Platíquenos un poco de esa experiencia de cómo han empezado ustedes a socializar esto y digamos, qué retos se encuentran con la gente, la resistencia, por favor. Bueno, al respecto, me gustaría, bueno, primero que nada, charlas como estas. Creo que, como comentaba mi compañera, cuando uno empieza a leer literatura respecto a la economía social y solidaria, pues empieza a dar cuenta que hay otras maneras de organizarse, ¿no? Que hay otras maneras de vivir nuestra cotidianidad, que sean más responsables con la naturaleza, con el medio ambiente, y ya pues depende de cada quien también la cosmovisión que cada uno tenga, ¿no? Entonces buscando un poco la congruencia también. Creo que también el conocer otras experiencias exitosas también es muy inspirador. O sea, realmente cuando uno no conoce nada al respecto, pues piensa que así funcionan las cosas, ¿no? Pero basta que uno se empiece a cuestionar, por ejemplo, el tema de las monedas, del dinero, ¿no? Bueno, ¿qué es el dinero, no? ¿Quién lo crea? ¿De dónde viene? ¿Quién lo maneja? ¿Quién se beneficia? ¿No? Entonces se topa con que existen las monedas sociales, ¿no? Y bueno, ¿qué son las monedas sociales? Bueno, pues es un grupo de gente que se pone de acuerdo para realizar intercambios a través de un mecanismo que no sea el dinero convencional. Y pues entonces sí como que se te va abriendo el mundo, ¿no? Después empiezas a investigar que ya existe una banca ética, ¿no? ¿Qué es la banca ética? Bueno, pues son intermediarios financieros que ya son constituidos legalmente, que cumplen con el... Vaya, que brindan el servicio financiero con la moneda oficial, pero se basan bajo principios que entran dentro de la economía solidaria, como es el cooperativismo, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la equidad de género, el respeto al medio ambiente. Entonces ya no especulan con el dinero, ¿no? Creo que hay una gran perversión del dinero, que es que el dinero es un fin por sí mismo, ¿no? Entonces se utiliza el dinero para crear el dinero, ¿no? Bueno, para obtener más dinero, que es lo que se llama capital ficticio, ¿no? Entonces, este tipo de banca, por ejemplo, no apoya, no tiene herramientas de especulación financieras, apoya proyectos sociales que son socialmente responsables, que son amables con el medio ambiente, que tienen un impacto social, ¿no? O sea, vaya, que apoyan a la economía real, ¿no? O sea, ¿qué es la economía real? Lo que produce y permite que se reproduzca la vida, ¿no? Alejandra, en cuanto te refieres a monedas alternativas, por ejemplo, el Tumin en Veracruz es una opción. ¿Conocen ese proyecto o nos podrías dar algún ejemplo? Sí, lo conozco muy vagamente, fue creado por académicos en Veracruz. Yo lo veo más hoy en día como un acto político y de resistencia, ¿no? No es tanto el impacto económico que tiene, sino el detonante que puede ser también las personas que se cruzan con la existencia del Tumin y con la filosofía que hay detrás, ¿no? Entonces desconozco y realmente no es importante saber qué cantidad de dinero se maneja en Tumin, sino creo que es como mencionaba, acto político, ¿no? Y bueno, respecto a las monedas sociales, perdón, solo necesito recordar cuál otra tengo por acá. Sí, bueno, está la Red Mixuca, que es de Ciudad de México, que es un grupo de prosumidores, ¿no? Que es un prosumidor, pues es un productor y un consumidor que se maneja dentro de una misma red, ¿no? Entonces, es una red pequeña. Tuve la oportunidad de estar ahí, de convivir con ellos, y creo que también el valor no reside tanto en el valor monetario de los intercambios que realizan,
porque también las monedas sociales tienen una limitante, ¿no? Que es pues que la gente no tiene el acceso a los medios de producción, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que se abastezcan las necesidades básicas dentro de una misma red, ¿no? Entonces pues tu utopía se rompe en el sentido de que tienes que manejarte con la moneda oficial porque no se abastecen todas las necesidades, ¿no? Y bueno, perdón, me fui con monedas sociales, pero... Bueno, respecto a la banca ética, por ejemplo, creo que también es importante como conocer que hay como distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, existe en Suiza un banco que se llama WIR, que también significa nosotros, que es una moneda complementaria, ¿no? O sea, es una red de empresas que manejan esta moneda y en lugar de utilizar el franco suizo, pues utilizan el WIR en situaciones de crisis y de poca liquidez, ¿no? Entonces el impacto social que tiene este banco al evitar que las empresas entren en bancarrota y el impacto social que tendría que las familias se queden sin ingreso, etcétera. Bueno, ese es un tipo también de moneda social avalada por las instituciones oficiales financieras del país, ¿no? Por ejemplo, también hay otra experiencia en Brasil del Banco Palmas. Era una favela con grandes índices de violencia, en donde se creó, todo inició por una asociación de vecinos que dijeron algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces crearon su propia moneda, su propio banco, y después llegó el Banco Central de Brasil y les dijo, oigan, ¿qué están haciendo? ¿No? Los demandaron, entraron a juicio, ganaron el juicio, y el objetivo de esta moneda, que en este caso sería comunitaria, ¿no? También es complementaria, pues era el desarrollo local, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta que el consumo de palmeiras, se llama, el 90% se hacía fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para traernos este consumo, para evitar la fuga de capital, para promover el empleo, para, bueno, muchas cosas? Entonces crearon su moneda, lo cual evita precisamente la fuga de capital. Y poco a poco, bueno, es un proyecto también muy integral, ¿no? En donde también tienen, aparte de la caja de ahorro, crearon cooperativas, formaron a los jóvenes, crearon una cooperativa de vestimenta para mujeres, y bueno, conforme dentro de 10 años pudieron revertir esa estadística, ¿no? En donde el consumo pasó a realizarse el 93% dentro de sus mismos negocios locales, y bueno, eso. Ok, si quieres podemos seguir con la ronda, y al final de estas dos intervenciones abrimos preguntas del público por si ya tienen alguna duda en particular sobre lo que se ha discutido, y si no, continuamos con la siguiente ronda. Ok. Bueno, se me vino a la mente tu pregunta, porque la tengo que contestar. Pero, bueno, aparte del trabajo que hago, pues también me dedico a desarrollar proyectos sociales, ayudar a la gente de las comunidades a desarrollar proyectos sociales. Entonces, me parece sumamente importante que antes que nada podamos, nosotros mismos como personas que queremos cambiar el mundo, como deconstruirnos, ¿no? Porque estamos basándonos en que nosotros tenemos la respuesta al mundo y a todas las problemáticas, ¿no? Porque estudiamos, porque, no sé, porque formamos parte de una asociación civil que tiene una metodología que fue demostrada, porque fue desarrollada con los campesinos de Los Ángeles, ¿no? Es un proceso sumamente de corazón, el llegar con las personas, antes que nada, antes que creen un proyecto, es recuperar su autoestima, recuperar todo eso que se ha destruido en la gente, ¿no? El señalamiento constante que se tiene por esta sociedad violenta, que te dice qué es lo que tienes que ser, cómo te tienes que vestir, a dónde tienes que ir, cómo tienes que hablar, ¿no? Empezar primero que nada por recuperar y defender esta voz, esta forma de hablar, este español antiguo de vistes, ¿no? A partir de ahí, pues es recuperar y reconocer nuestra cultura.
porque no estamos descubriendo el hilo negro, como decían ya los compañeros y las compañeras, sino es algo que ya existe, o sea, la sociedad capitalista tiene 280 años por ahí. La humanidad tiene millones, tiene muchos años, miles de años, entonces realmente no estamos, 6 millones, muchas veces, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente es como recuperar esta memoria. Entonces, recuperando nuestra memoria histórica, o sea, recuperando nuestra memoria colectiva, a partir de ahí de un reforzamiento y decir, o sea, sí, yo soy de Tepito, o sea, no saben cómo me costó llegar aquí y ver el señalamiento que todos me decían chilanga. En una restaurante me corrieron porque era chilanga. Ahora me imagino a las personas que vienen de San Luis que les dicen chirigüillos, ¿no? Entonces, este constante señalamiento que es un reflejo súper... Así es un espejo de lo que se vivió cuando llegaron los españoles, ¿no? Es una cuestión de clase, ¿no? Claro, o sea, es una sociedad, es una cuestión de clase que se reproduce en cada empresa, por muy social que quiera que sea, pero es un camino que se anda, ¿no? Entonces, antes que nada, sí es recuperar eso, o sea, recuperar esta identidad. O sea, yo trabajo temas de población indígena, entonces me empecé así como que a divagar, ¿no? Porque dije, bueno, una población indígena solamente es cuando hablas una lengua. O sea, vayan a Santa Catarina y intenten entender a las personas, a los jóvenes hip hoperos, o sea, hablan con un idioma y una vestimenta y tienen una forma y una cultura súper diferente. Y tienen también sus propias formas de economía solidaria, ¿no? Y tienen, o sea, empezando por ahí, reforzando todas las redes de comunidad, te vas dando cuenta que tu libertad no se limita donde empieza la libertad del otro, sino que se complementan y se aumentan todas las posibilidades de generar una economía alternativa que en realidad no es nada más que son las relaciones sociales que no están divididas por el dinero o el poder. Retomando un poco como todo este contexto, creo que una parte fundamental es como volver al origen de la palabra economía, ¿no? Economía desde su latín, bien o mal lo que significaba era la administración de la casa. Y ahora economía lo relacionamos directamente con la acumulación de dinero. Entonces, cuando hablamos de la administración de la casa, no nada más es de nuestro hogar o de nuestra vivienda, sino de la casa comunitaria que tenemos. Las economías alternativas nos llevan a pensar en el bien común y en compartir esta responsabilidad. No lo menciono como un bien público, porque cuando hablamos de un bien público, por ende pensamos en que es responsabilidad del gobierno que está presente. Pero al momento de hablarlo a nivel comunitario y al poder expresarnos como compañeras y compañeros, que también desde su raíz etimológica tiene que ver con quien compartes tu pan, empezamos a conectar con el otro como este todo, ¿no? Entonces, las economías alternativas sí son una forma de rebelarnos contra el sistema capitalista, sí marcan como esta sintaxis, porque también el capitalismo nos ha llevado como a desvincularnos, ¿no? Cada vez estamos como más inmersos en estas comunidades aisladas, en donde trabaja, produce, consume, acumula, y nos olvidamos de quién es el otro, ¿no? Quién es el que está a mi lado, qué impacto tiene lo que yo estoy consumiendo, o sea, qué impacto tiene en la economía que yo vaya a comprar mi despensa al gran supermercado o a la tiendita de la esquina. ¿Cuál es ese impacto y cómo nos va desvinculando? Y hablando como de estos ejemplos y reforzando un poquito lo que ya mencionaba Ale acerca del Tumín, el Tumín sí fue una rebeldía económica que creo que ni siquiera ellos se dieron cuenta como del impacto social que estaban teniendo aquí en México. La moneda social también ya es muy antigua, ¿no? Bueno, como en los 90, yo creo que la primera de este lado del continente surgió en Argentina después de su crisis económica, pero el Tumín, por ejemplo, que empezó como en el 2011, la comunidad completa fue demandada por el Banco de México porque la consideraban como una rebeldía económica por considerar el papelito que habían impreso como moneda de trueque como un papel moneda, ¿no? Entonces, cuando los empiezan a cuestionar y a preguntar qué se sentían ellos por ser investigados de esta manera, pues ellos dicen, la verdad, no entendemos qué es lo que está pasando, no nos importa, nosotros lo que queremos es como evitar que los grandes comercios vengan y rompan con la estructura que ya tenemos como comunidad, y fue un acto de rebeldía económica, literal, para poder
fomentar o focalizar que no se perdieran como las tienditas chiquitas de esa comunidad, ¿no? Su impacto fue súper grande, porque sin darse cuenta, después de una temporada ya eran como 17 comunidades en Veracruz que estaban considerando el tumín como su moneda complementaria. Hay otro tipo de redes. Querétaro tiene al CUM, si no me equivoco. CUMI, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero Querétaro también tiene una red bastante grande con una moneda de trueque, y aparte, el hecho de que el Banco de México empezara como a tener un proceso legal con esta comunidad hizo que se construyeran como las bases a nivel gubernamental para poder empezar como a tenerlo bajo la lupa del sistema de gobierno, ¿no? Y se crea al final la Ley de Economía Social y Solidaria, tenemos al Instituto de Economía Social, que ahorita está bajo la dirección de la Secretaría del Bienestar, pero empiezan a tipificarse como acciones. ¿Para qué? Para poder reglamentarlos y poder tenerlos como mapeados. Igual ya al ratito hablamos como un poquito más de sus experiencias. Creo que ahí se disuelve un poco como la finalidad de la economía social al estar como tan marcado con el instituto, pero bueno, al rato les platico un poquito más. Lo que sí es que las economías alternativas nos llevan a pensar en el bienestar de lo más próximo que tenemos, ¿no? Aquí en el estado, aquí en la ciudad también tenemos bastantes alternativas. Creo que lo que falta es hacerlas más visibles. En la Independencia tenemos una pequeña comunidad que quiere ser una cooperativa, que es la Nacahuita, que promueve el consumo de productos locales, que también trae ahí como toda una historia de lucha comunitaria, y que me comentaban hace poquito, ¿no? Que ellos tratan de distribuir productos de primera necesidad o verduras y frutas de los ejidatarios del estado. Pero dice que las carreteras estatales, sobre todo las del sur del estado, son súper caras. Entonces, por más que quieran ellos como apoyar estas economías o poder traer productos, no sé, de nuestros límites con San Luis, pues realmente eso empieza a incrementar el costo del producto, ¿no? Entonces saben que un ciudadano común pues no va a pagar de un kilo de, no sé, lo que quieras, tomate por 100 pesos, que es lo que aumentaría el costo por pagar el peaje, ¿no? Por pagar este asunto del trayecto de los insumos. Pero también implica comunidades ejidales que se están quedando sin poder procesar o vender sus productos porque no tienen el recurso para transportarlos. Entonces creo que ahí es donde empezaríamos nosotros como a pensar de qué maneras podemos generar esta red mucho más de acompañamiento para fortalecer las economías alternativas para el crecimiento local. Gracias, Fátima. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Pregunta. A ver, sí, si gustas pasar por acá, por favor, a esta esquina. Bueno, no exactamente pregunta, no, pero sí, bueno, elaborar entonces tendría que hacer un apunte muy breve, porque bueno, se ha mencionado aquí el concepto de economía y se ha tratado de definirlo, pero yo pienso que es difícil definirlo. Más bien, alrededor del concepto de economía giran diferentes o diversas teorías económicas, y desde las más antiguas, ¿verdad?, hasta los clásicos, neoclásicos, marxistas, keynesianos, etc. Pues alrededor del concepto de economía giran teorías económicas para tratar de explicar el porqué de una situación. Ahora, en el caso del capitalismo actual, que ya tiene, pues no sé cuántos siglos, 3, 4, 5 siglos, cuando se estableció, se consolida, pues serán 2 siglos, digamos que a ese capitalismo, cuando ha entrado en crisis, y hoy en una crisis que cada vez se ve que se arrastra más, que dura más tiempo, esa fase del ciclo capitalista, la crisis dura más tiempo, entonces surgen tratar de hacer alternativas, porque la situación es muy difícil para una gran parte de la población. Entonces esas alternativas surgen en el seno del capitalismo para, pues de alguna manera, darle solución a algunos problemas de esa gente, o para hacer un parche, o para reformar algunas cosas, o para modificar otras, pero no resuelven la transformación real de este sistema.
yo en la actualidad he escuchado muchos conceptos de adjetivos para adherirle al concepto de economía. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta iba, en un minuto más te la hago, pero es muy sencilla. Bueno, un poquito más corto, por favor. Sí. Entonces, la economía solidaria, la economía moral, la economía de resistencia, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estas economías sí son necesarias, sí son buenas, sí modifican algunas cosas, sí es una resistencia, pero no transforman el sistema. Esa es mi duda y ese es mi planteamiento. ¿Hasta qué punto pueden llegar este tipo de economías, de alternativas, etcétera, ¿verdad? Pues ese es el... Buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda para lanzarla de una vez? Yo, acá. Si gustas pasar, por favor, y también si quieres acompañarnos. Además, el ejercicio disminuye el frío para... Es siguiendo exactamente el mismo hilo, que es una pregunta que me hacen mis alumnos cada semestre cuando les hablo de ejemplos de economías solidarias, cómo lo escalamos a nivel nacional. Y luego, más allá de eso, ¿no? Bueno, escalándolo no a nivel regional, estatal, nacional, internacional. Bueno, básicamente es la misma pregunta, pero orientada desde otra forma. O sea, hablaron mucho de que se refieren mucho a que están presentes este tipo de economías alternativas en zonas marginadas, en zonas donde hay pobreza, donde hay personas indígenas. Bueno, ¿cuál es la oportunidad de estas economías alternativas en otro tipo de poblaciones, que es clase media, clase alta? Pues creo que da pie para justo en este segundo, hay buenas preguntas, lo del sistema, porque al final, pues es cierto, estamos en un sistema económico capitalista y esto de si transformaría todo el sistema o no, ¿cuáles posibilidades hay? Agregaré una pregunta adicional de que se desarrollen estas economías alternativas con el apoyo del Estado y sin el apoyo del Estado. El Estado me refiero al Estado-Nación, ¿verdad? ¿Quién gusta empezar? Adelante. Soy el castigado. Ok. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones y preguntas. Sí, ese gran reto, Nadia, efectivamente, bueno, y los demás. ¿Cómo escalarlo? ¿Cómo hacer que realmente pues, esas iniciativas tengan el impacto esperado a tal punto pues, de cambiar realmente el sistema global, ¿no? Y es un enorme reto, por supuesto, en la medida en que cuando hablamos de economía local, estamos hablando de una interacción repetitiva y presencial, animal, de hecho, con todos los sentidos finalmente de la animalidad, ¿no? Que tenemos. Por ende, hay una interiorización del otro, lo que nos lleva a un respeto, ¿no? Del otro por lo que es, ¿no? Una cierta armonía, o sea, una paz positiva, ¿no? Tal como lo plantea Danesh, ¿no? La economía realmente es una expresión del ecosistema local, ¿no? Y es lo que quería comentar, o sea, las economías alternativas realmente refleja este proceso de democratización de la economía, ¿no? Actualmente, y de las finanzas. Entonces, ¿cómo hacer para que a nivel nacional y a nivel global podamos interiorizar al otro por lo que es, ¿no? Con el mismo nivel de respeto que lo que podríamos hacer al nivel de la comunidad, del ejido, o lo que sea? Es mucho más retador, por supuesto. Y claro, hay experimentos, bueno, pues está el comercio justo, por supuesto, pero el comercio justo más bien, muchos lo plantean como un neocolonialismo, finalmente, porque pues, es el consumidor que va a imponer sus reglas, ¿no? En cuanto a lo que es o lo que deberían de ser los derechos humanos, lo que debería de ser la relación entre el ser humano y el medio ambiente, ¿no? Entonces, igual, se construye a partir de una verdad que se presenta como absoluta, pero que al fin y al cabo es muy occidental, ¿no? Entonces, igual, yo tengo mis dudas en cuanto al comercio justo, que va partiendo de una buena intención, digamos, ¿no? Por supuesto,
es dignificar al otro, pensar en términos de sostenibilidad, ¿no? Las cadenas de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual, o sea, este consumidor tiene muchas dificultades para aceptar la verdad del otro y de todas esas comunidades que transitan por finalmente, pues lo que es la cadena de valor, ¿no? Entonces es algo súper retador, ¿no? Para seguir un poquito con la pregunta que nos hacías, David, en cuanto a los obstáculos que veo para que las comunidades alternativas realmente puedan desarrollarse, pues sí hay muchísimos obstáculos. Primero, pues el desvanecimiento de las comunidades, ¿no? Y sobre todo de las identidades, ¿no? Hay cada vez menos cohesión. Y la condición sine qua non realmente para que haya economía social es que haya cohesión, o sea, confianza entre las personas. Lo mismo para la moneda local o moneda social, ¿no? Si no hay confianza entre personas, pues no, va a terminar siendo, pues se va a seguir basando finalmente pues, en las mismas reglas y premisas que la economía formal, ¿no? O sea, aseptizante. Entonces no va a funcionar. Entonces este desvanecimiento de la identidad, de esta fragmentación de la sociedad, incluyendo hasta de la misma familia, ¿no? Afecta muchísimo, por supuesto, lo que son las economías alternativas. La resignación también, ¿no? El sentimiento de impotencia que tenemos, porque más hay individualismo, por ende materialismo, por ende individualismo, por ende materialismo, etcétera, etcétera, más las estructuras sociales se fragmentan, ¿no? Entonces hay este sentimiento de impotencia, ¿no? De que pues no somos capaces de tener ningún control sobre nuestro destino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué finalmente pues, politizar la economía? ¿Por qué trata de recuperar el control sobre la economía y las finanzas? Hay un fuerte sentimiento de impotencia que se debe en gran parte pues, este individualismo generado por el capitalismo, ¿no? Entonces estamos realmente como en un círculo vicioso que hace que el ser humano pues es cada vez menos ciudadano, digamos, ¿no? Asume cada vez menos responsabilidad y compromiso con él mismo y con su propia comunidad, ¿no? Su comunidad local, digamos, ¿no? Por ende seguimos en inercia, ¿no? Seguimos en inercia provocando las mismas consecuencias de fragmentación social, de destrucción de los ecosistemas, etcétera, etcétera, a pesar de saber, ¿no? Sabemos muy bien lo que significa, sin embargo, pues no cambiamos, ¿no? Y creo que el gran reto de la humanidad es cambiar radicalmente su paradigma y la verdad absoluta que está bien, bien anclada ahí en nuestro cerebro y esta verdad absoluta que se ha ido institucionalizando, ¿no? Hasta a través de la academia, ¿no? Que entiende igual, pues de cierta manera, pues la academia es cómplice, ¿no? De esta reproducción del mismo sistema, el mismo Estado, ¿no? La misma autoridad pública. Por eso tú planteabas la idea del Estado, pero el Estado está muy secuestrado por una verdad, digamos, sobre todo global, porque la rendición de cuentas, además, del Estado, de los municipios, se hace con actores globales, ¿no? Con los acreedores, por ejemplo, ¿no? Que tienen esta visión global y que va a ser muy difícil para el Estado. Por eso mi gran esperanza es la sociedad, ¿no? Que haya un despertar realmente de la sociedad, porque el Estado no lo veo por este lado. No lo veo. Además, hay un fuerte divorcio, ¿no? Entre sociedad civil y Estado. Entonces, el Estado funciona realmente en inercia y yo veo difícilmente pues, este proceso de reconciliación con la sociedad civil local, ¿no? Ahorita regresamos para que nos expliques un poco más a qué te refieres con el despertar de la sociedad, ¿no? Adelante. Bueno, retomando la pregunta sobre el escalamiento, yo creo que más que crear proyectos grandes, creo que es como esta red, ¿no? De pequeños nodos, porque como bien decían mis compañeras, economía solidaria invita al compartir, a la convivencia, al conocer al otro, ¿no? Entonces, una vez que un proyecto crece y crece, pienso que también como que empieza a caer en malas prácticas, ¿no? Para poder sostenerse, ¿no? Entonces, para que sea sostenible, creo que es como que una red de pequeños nodos en donde cada nodo
encuentre la manera óptima de satisfacer sus necesidades dependiendo del contexto social, natural, económico que se encuentre, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? La del Estado. Híjole, pues como bien decía acá mi compañero, creo que no hay interés por el Estado realmente para fomentar este tipo de actividades. Por ejemplo, en Argentina empezó la legislación una vez que hubieron 3.000 clubes de trueque, ¿no? Y habían involucradas 2 millones de personas, ¿no? A raíz de la crisis económica. Entonces, creo que el Estado va como que siempre detrás, de manera legislativa, en, como bien decía también mi compañera, oye, pues aquí se está moviendo esto, voy a ver de qué manera lo capturo y bueno, también obtengo un beneficio de él, ¿no? Económico. Entonces sí, yo tampoco tengo muchas esperanzas en el Estado, pero creo que sí hay muchas iniciativas, muchos experimentos también a nivel nacional y a nivel global, y también exitosos. Entonces creo que respecto a este despertar, también es darnos cuenta del poder que tenemos nosotros, por ejemplo, como consumidores, ¿no? Lo que preguntaba la compañera, bueno, los de clase media, alta, pues, ¿qué podemos hacer, no? Creo que el consumo es una decisión que tomamos todos los días y que tiene un impacto enorme, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, o una semana, o un mes, nadie compra una Coca-Cola? Perdón. ¿No? No, claro, adelante. O sea, No hay ningún problema. entonces, o sea, realmente creo que es darnos cuenta del poder que tenemos como consumidores y que todas nuestras actividades están mercantilizadas ya, ¿no? O sea, no podemos hacer algo hoy si no hay una interacción económica de por medio. O sea, bueno, sí podemos, pero como que tendemos a eso, ¿no? Entonces, realmente hoy toda nuestra vida está mercantilizada, toda nuestra sociedad está financiarizada, ¿no? Entonces creo que es como que devolvernos unos pasos hacia atrás y también reconocernos como humanos, ¿no? Y reconocer al otro como humano más allá del beneficio que puedo obtener de él, económico o de otro tipo, ¿no? Muchas gracias. Me encantó. No. Es que también fue algo que a mí cuando estaba saliendo pues de este lapsus académico que tenía, yo dije, no, quiero cambiar el mundo. O sea, no podemos. O sea, hay que bajarle un poquito a nuestro ego y saber que no podemos cambiar el mundo. O sea, muchas veces ni siquiera podemos cambiarle al televisor porque no encontramos el control, ¿no? Entonces, pues... ¿Pero te refieres a una postura como a nivel personal? A nivel personal, o sea, al final lo personal es lo político, ¿no? O sea, lo personal y nuestras relaciones sociales que tenemos, nuestras relaciones comunitarias. O sea, yo cuando llegué aquí a Nuevo León, en lo personal lo cuento porque pues creo que es desde lo que yo me doy a expresar más, ¿no? Sobre lo que conocemos y tal vez alguna vez vivimos. Entonces, cuando llegué aquí, realmente yo así llegué con mi mochila llena de sueños a trabajar en lo social. Entonces, me di cuenta que no tenía ni siquiera dónde vivir. Y entonces, pues, una persona me brindó su casa, me regalaron colchones, me regalaron cobijas, me regalaron ropa, porque yo veía los cerros así blancos y dije, está nevando. Horrible, yo traía puras chamarras. Entonces, pues, esto me llevó con que... O sea, el que digan eso los alumnos, entonces significa que ellos no están dispuestos a desprenderse de ese egoísmo. También es una cuestión tanto de miedo, porque como animales, o sea, cuando nos sentimos chiquitos y no tenemos eso con lo que nos sentimos valientes, que en esta cuestión es el dinero, entonces tendemos a engrandecer las demás cosas. Entonces, pues sí, cuando mencionaron esto de que no funciona y no sé qué, digo, pues tal vez no funciona para las ciudades, pero, o sea, yo me acuerdo cuando fui a Chiapas, que estaba una persona poniendo la luz, y le dice el de la luz a un viejito que va pasando, le dice, ya estamos poniendo la luz, señor. Y dice el señor, ¿para qué la luz si es de noche? Entonces estamos tan desconectados, ¿no? Estamos tan acostumbrados a esta dinámica en las ciudades, pero en las comunidades, o sea, una vez fui a una zona de Maya, en la cual levanté una caja donde me iba a sentar y había dinero. Yo dije, ¿por qué tienen dinero aquí? Dice, pues no lo usamos, todo lo producimos, ¿no? Entonces, nosotros de repente nada más es como abrir los ojos, ¿no? Me daba mucha curiosidad de que íbamos a Chiapas en estas
pues jornadas zapatistas que hicieron, y había gente queriendo impulsar que el dinero, que el trueque, que los condones, que, o sea, un chorro de cosas, porque realmente estamos hablando desde nuestras propias carencias. Entonces sí hay muchas, o sea, realmente ha sobrevivido más toda esta dinámica que no es del dinero, o sea, que no es específicamente de una explotación, subordinación, que esta dinámica, como lo menciona el compañero, que tiene muchas crisis y va a seguir teniendo crisis. Entonces simplemente es como querer dar el paso y decir, bueno, o sea, yo acepto que necesito ayuda, ¿no? Y acepto que no puedo solo, ¿no? Y que estoy para ayudar, como dirían los grupos de autoayuda. Bueno, ese es el caso de una cuestión del Estado, o sea, en los proyectos en que ha colaborado Semilleros Espiral, o sea, el Estado ha sido como la reina Isabel, ¿no? O sea, este aparato político que necesitas tener para tener validación con los demás. Entonces, en ese sentido, pues sí hemos tenido apoyo. O sea, ha estado ahí que el secretario de Medio Ambiente, ha estado el secretario de Prevención, o sea, ha estado ahí. ¿Para qué? O sea, para la validación. ¿Cómo es el dinero, no? El dinero no vale nada. Simplemente nosotros creemos que vale. Entonces, el Estado, pues, ha estado ahí para una validación pública, ¿no? Entonces, programas, no ha tenido programas, pero sí legislaciones. O sea, sí ha habido legislaciones en las cuales se ha permitido, y también se ha dado más dinero para asociaciones civiles. O sea, las asociaciones civiles nos mantenemos a partir de los donativos. Si no tenemos donativos de las personas, no sobrevivimos y nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. En las asociaciones civiles que he trabajado, que es Vía Educación y Fundación Tarahumara, realmente tenemos una metodología anarquista basada en la autogestión y en la libre autodeterminación de los pueblos y barrios. Entonces, con este dinero que da la gente, con ese dinero que da la gente, pues es como que se está desprendiendo de algo que para ellos es mucho, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo te pago el desayuno y son 30,000 pesos porque son desayunos donde vamos a convencer a gente que sea promotora y todo eso. O sea, para ellos no les duele nada desprenderse de 30,000 pesos. Pero esos 30,000 pesos a nosotros como asociaciones nos ayuda un chorro. ¿Por qué pagamos sueldos? ¿Por qué pagamos traslado? Porque vamos a despertar, despertar social en la gente, ¿no? Y pues bueno, yo no coincido con los demás comentarios. Creo que el Estado, yo con mi pensamiento anarquista, ¿no? Creo que el Estado, o sea, o más bien las asociaciones civiles, ¿no? Porque yo creo que la voluntad política tal vez no ha existido, pero las asociaciones las asociaciones civiles, los activistas son los que han presionado al Estado para que se empiecen a desprender estos recursos, se empiezan a generar pues modificaciones a las leyes. Gracias. Bueno, yo también voy a ir como en contra de esta línea. Creo que sí podemos ser parte del cambio, creo que sí, sí podemos cambiar el mundo a partir de las acciones individuales, y creo que estamos olvidando una cuestión. El Estado es una representación de la población. No le podemos dejar toda la carga de nuestra realidad al Estado, a las decisiones políticas, partidistas y demás. Las alternativas o las iniciativas que se han hecho ciudadanas han sido por eso, por el empuje ciudadano. Entonces, tampoco podemos como achacarlo todo. Sí, el capitalismo es algo que está y que creo que no vamos a poder como derrumbar de la noche a la mañana. Creo que las economías alternativas van en paralelo al capitalismo, porque al final de cuentas cualquier cooperativa, las redes de trueque, demás, somos ciudadanos que estamos pagando impuestos, entonces eso ya nos vuelve a meter al capitalismo, ¿no? Entonces no podemos como aislarnos y decir, claro, estamos en economías alternativas, vamos a tumbar toda mi relación con el capitalismo, no voy a hacer ni siquiera el transporte público, ni a pagar mi acceso a los servicios, ni nada, porque voy a ser completamente autosustentable. Creo que eso falta mucho para que llegue. Son casos muy aislados tal vez, ¿no? Ajá, o sea, sí existe esta gente que se sale de la red total. De la red completamente, pero al final de cuentas, o sea, en este contexto como general, vamos paralelos, ¿no? Entonces ahí creo que necesitamos nosotros realmente hacer una participación ciudadana y política real para poder decir, el Estado está representando o está apoyando este tipo de acciones, ¿no? O sea, sí creo que el imaginario o el conocer otras alternativas, a lo mejor no en Nuevo León, pero sí como salirnos del espectro y decir, México, otros países están creando cosas, nos facilita como el saber que sí es posible.
y lo comento desde lo que hemos trabajado en la bola, ¿no? Hace como, no sé, 12 años, hicimos nuestro primer intento de red de trueque aquí en la ciudad. Estaba súper difícil porque me acuerdo que explicarle a alguien que el intercambio de algún bien o servicio podía ser posible era impensable, ¿no? O sea, a mí me costó como explicarle a un chico que deseaba un chorro un libro, que yo se lo podía intercambiar sin dinero, y él no lo aceptó porque en su cabeza no lo podía procesar, ¿no? No podía procesar el hecho de, dame algo y yo te intercambio eso que tú necesitas y que yo no necesito, ¿no? Pero a final de cuentas, a lo largo de los años, pues podemos hablar que ya hay unas redes de trueque más solidarias, a lo mejor no aquí en Nuevo León, pero sí en el centro y en el sur del estado. O podemos hablar de espacios de encuentro, como lo son los mercaditos estos de la Plaza del Chorro y el Mercado de la Luz en su momento, ¿no? Que eran estas plataformas para acercar o hacer más visibles las economías alternativas o los pequeños productores, como el local que tiene el Rancho del Chuzo, que viene desde Saltillo a vender sus productos que cultiva de manera orgánica, el acercamiento con las comunidades del sur, como Zaragoza y La Providencia, que también desde la bola las tratamos de incentivar a partir de nuestros talleres de alimentación saludable. Cuando damos talleres de ese tipo, procuramos que todos los productos sean pues de productores locales, ¿no? Para poder como hacer esta congruencia. Creo que aquí el reto más importante es entendernos como en esta relación con el otro. Sí creo que es importante lo que mencionaba Ale, de hacer como estas pequeñas redes o nodos y empezar a conectarlas. En algún momento, por ejemplo, en Quebec hay un café que se llama Café de Reparación, su traducción del francés más o menos, que es como antes cuando íbamos a la biblioteca a consultar libros, tú puedes llegar al café y hacer una consulta para alguien que está ahí donando parte de su tiempo para reparar algún electrodoméstico o algún mueble. Entonces vas tú 2 horas y dices, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a reparar la silla porque se rompió y la verdad no tengo presupuesto para comprar otra. Y te enseñan, están las herramientas, y como biblioteca tú puedes utilizar lo que necesites, terminas de utilizar lo que ocupas, dejas las mismas cosas y te llevas tu aparato o tu mueble o lo que sea a tu casa sin necesidad de comprar algo, ¿no? También incluso puedes incluir a miembros de la sociedad, por ejemplo, de la tercera edad, que ya no están, son abandonados, olvidados, que tienen conocimientos que ahí pueden compartir, ¿no? Sí, entonces tiene que ver con esta integración de todos los actores en una comunidad. Creo que este asunto de diferenciar entre clases, si las economías alternativas se dan más en clase baja, por llamarla así, a las comunidades agricultoras o a los ejidatarios, se me hace un poco despectivo. Sí, el reto está en la clase media, porque somos como la conexión entre, y también creo que tenemos un gran riesgo en no perder o no desvirtuar el objetivo de las economías alternativas, porque fue lo que en su momento pasó con la moneda social en Argentina. Empezó a ser un proyecto súper padre, permeado como una solución ante una crisis económica, pero llegó un punto en el que se desvirtúa y empezó a volverse como dinero tal cual, ¿no? Entonces empezaron como a ser egoístas y a querer acumular más monedas sociales y tronaron el proyecto. Entonces creo que ese es como el gran reto, ¿no? No perder el fin de cuál es la intención de una economía alternativa, llámese cooperativa, llámese red de trueque, llámese comunidad sostenible. Sí creo que se pueden acompañar a través de las políticas públicas, pero volviendo al tema, el Instituto de Economía Solidaria, que era lo que les quería comentar hace ratito, que ya está como formal desde el 2015 más o menos, que pertenece ahora a la economía del bienestar. Para mí, todo lo que está haciendo es más como una incentiva a pymes, que está tratando de financiar proyectos de pequeños productores, pero no está como enfatizando el hecho de crear redes comunitarias, ¿no? Lo vende como esta idea de una economía social como pilar, como base de la economía nacional, pero le falta este sentido social, este sentido del impacto y del beneficio a una comunidad, ¿no? Entonces, se levanta como el ego de decir, claro, el instituto ya tenemos, ¿no? Aquí la Secretaría del Bienestar tiene su ley de economía social y solidaria. Pues sí, pero caemos en este asunto más capitalista de los fines hacia donde quieren llevar estos proyectos.
Ok, gracias. Bueno, ya estamos entrando en recta final para terminar este diálogo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Sí. ¿No? Ay, yo otra vez. Adelante, adelante. Acá también tiene una De una vez aprovechen. Bueno, primero un comentario rapidísimo para que no me regañe David. El tema, de que yo estoy de acuerdo con el tema del gobierno, ¿no? El Estado no está formado por extraterrestres allá diferentes a nosotros, es un reflejo de la sociedad. Entonces, si la sociedad puede penetrar el Estado, hace unos días tuvimos aquí la discusión de lo que intentó hacer Wikipolítica con Alejandra del Toro aquí en Nuevo León, jóvenes intentando entrarle para cambiar la dinámica. Entonces, yo sé que es un reto totote, pero creo que se puede, ¿no? Si la sociedad se transforma, el gobierno se tiene que transformar con ella. Y pues yo soy formada por usted, entonces yo también creo que la solución es precisamente el despertar ciudadano, pero cuando vemos como los impedimentos, y aquí yo sí creo que es importante hablar de clases socioeconómicas, ¿no? que están en la élite, cómo despertamos pues a esa élite, porque esa élite es la que tiene el poder de generar estas verdades absolutas, universales, que imponen los modelos y las dinámicas y las lógicas a nivel internacional y local también. Entonces, pues nosotros quienes damos clases en el TEC han sido estudiantes en el TEC, tenemos bien claro que es bien duro, ¿no? Es un hueso durísimo de roer hablarle este lenguaje a las clases altas, pero hay que hacerlo porque ellas imponen los modelos, o bueno, esa es mi percepción y me gustaría como escuchar la de ustedes. Mi pregunta va más dirigida a la cuestión de la legalidad de estas economías alternativas, queriendo decir si se puede considerar a la economía informal, inclusive llegando a la ilegal como lo es la piratería, como una forma de descarrilarnos del capitalismo, pero que también caiga en algo que beneficie a la comunidad, ya que, como comentaba, pues pagamos impuestos y esos impuestos en teoría están usados para un bien común. Pero quisiera saber si las economías alternativas no pueden llegar a caer en la ilegalidad, o qué tan bueno puede ser este mercado informal o ilegal. Bien, pues esas preguntas, y de una vez me gustaría que entráramos como en esta fase de más o menos los retos, o sea, que existen de los proyectos micro, macro. Un poco también, Nicolás, ahorita que empieces, te recuerdo nos mencionabas lo del despertar. ¿A qué se refiere? El despertar es, por ejemplo, pues cambiar esa élite, o sea, cómo se cambia, cuál es el reto con esa élite. Y el tema que no se ha discutido mucho es que estamos hablando mucho del Estado, pero se nos olvidan las corporaciones transnacionales que han suplantado al Estado y están marcando la pauta en este sistema económico. Entonces, bueno, hay varias dudas. Adelante. Es un juego pirotécnico de preguntas. Es muy retador. Bueno, primero sí, la élite, bueno, ¿qué entendemos por la élite? Porque podríamos hablar de la narcocultura, por ejemplo, que tiende a reproducir el mismo modelo, ¿no? Que tiene tanta influencia, ¿no? En muchas de nuestras comunidades, hasta indígenas. Los futbolistas, ¿no? También, bueno, igual, ¿no? Tienen una enorme visibilidad en nuestra sociedad, igual son reproductores, ¿no? De un modelo capitalista. Entonces, creo realmente pues este despertar, despertar que tendría que pasar por finalmente una reconciliación del ser humano con, otra vez, yo siempre lo menciono, pero con su propio ecosistema local, porque si no hay reconciliación con el ecosistema local, pues no hay identidades, ¿no? Son modas. Y las modas están recuperadas por un mercado global. Entonces, realmente necesitamos recuperar identidad, que es la condición sine qua non para las redes. Si no hay identidad, no hay redes. Por ende, no hay gobernanza, por ende, no hay politización de la economía y democratización de la economía, y de eso se trata, ¿no? Entonces, sí es importante
Y yo pienso que es muy retador, sobre todo en un contexto urbano, porque hoy en día pues, la economía formal tiene un rostro meramente urbano, ¿no? No tiene un rostro rural, ¿no? Lo que lo vuelve muy precario este modelo porque no es capaz de captar las señales de su propio ecosistema, ¿no? Hacemos las cosas de manera muy racional, entonces cómo actuar desde una racionalidad ética y humanista en lugar de una racional, digamos, técnica e instrumental, es algo muy retador, ¿no? En lo personal, pues he tenido que alejarme de la ciudad de Monterrey, vivir en Santiago, tener mi propio huerto, mi gallinero, conectarme con los ranchos locales para tratar de rehumanizarme y conectarme con mi contexto local y tratar de ser un poquito más racional, ¿no? Y ajustar mi verdad, digamos, global a una verdad local, ¿no? Siento que es muy difícil en la ciudad porque no vemos las estrellas también, ¿no? Y eso es algo preocupante, ¿no? Egocentrismo que se crea desde la ciudad, ¿no? Individualismo, por ende, nos afecta mucho. Para poder recuperar o construir identidades, ¿no? Y por ende, pues, otra vez, crear un respeto del otro, pero respetar al otro por lo que es, ¿no? Y relacionarme en un contexto económico o financiero con el otro, aceptando al otro por lo que es muy retador. Es muy retador, específicamente desde la ciudad, pero sí creo que lo podemos hacer. Pues Ana Cahuita, la verdad los felicito, muchas felicidades porque pues, ha logrado una visibilidad tremenda, ¿no? A nivel de nuestra comunidad, pero otra vez yo creo que su éxito surge de un voluntarismo societal, ¿no? Tiene que haber mucho voluntarismo societal. Y otra vez, yo creo que la élite se está concientizando también, ¿no? Ya vemos a cada vez más, digamos, ¿Es concientización o adaptación de narrativas amigables? Es como lo de eco-friendly, la narrativa verde. Sí, bueno, hay un fenómeno moda que... A eso te refieres, ¿no, David? Sí, efectivamente, hay un fenómeno moda que hace que nos quedamos todavía en un paradigma, digamos, basado en el egocentrismo, ¿no? Más que todo, y mi salud, por eso voy a comer productos de ejidos, ¿no? Donde efectivamente, pues, no, porque no hay los recursos, no hay uso de pesticidas o de químicos, etcétera, pero eso se basa mucho en una visión egocéntrica, ¿no? Porque la gente sigue pensando, pues, obviamente en su ego, en su salud, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de pensar en el otro, en las siguientes generaciones y en nuestra biodiversidad local, ¿no? Pero bueno, miedo a la vida que tenemos, porque tenemos miedo a la muerte, por ende miedo a la vida, hace que nos quedamos realmente pues, con mismo modelo, ¿no? Ibas a decir algo de las élites que... Así que... Y podrías hacer como alguna vinculación con la élite local, que es muy poderosa en nuestro país. Es muy poderosa. Bueno, justamente yo iba... resulta que estoy en el Consejo Estratégico de Nuevo León y veo que es muy difícil realmente crear el espacio para que la sociedad civil plural, de verdad plural, se pueda expresar, ¿no? En nuestro contexto local. Entonces sigue siendo muy elitista y además, bueno, pues estamos en un contexto muy atípico en México, ¿no? Por su construcción, por la misma construcción histórica de esta ciudad, ¿no? Entonces, el proceso de toma de decisión sigue siendo muy elitista y basado en un paradigma meramente global, sin decir anglosajón, ¿no? Estadounidense y protestante. Entonces, es muy difícil realmente pues, conectar en nuestro contexto específico de Monterrey, ¿no? Conectar el Estado con la sociedad plural. Y cada vez que en el Consejo Estratégico de Nuevo León abordamos problemáticas sociales locales, por ejemplo, los discapacitados, la pobreza, la inseguridad, es una visión meramente global que se impone al momento de conceptualizar nuestros problemas y por ende buscar soluciones a nuestros problemas. Por eso no funciona, ¿no? La química no opera. ¿Por qué? Porque esas conceptualizaciones, esta manera de tratar de entender los problemas locales,
o sea, no existe como tal, ¿no? Hay una visión global demasiado presente, ¿no? Lo que no permite a la sociedad plural expresarse y existir, ¿no? En los procesos de toma de decisiones. Por eso, creo que la economía social en nuestro contexto específico es realmente un producto que surge de un voluntarismo societal, ¿no? Y veo que los modelos endémicos que estamos creando sí se construyen desde la sociedad, ¿no? Y no desde el Estado, específicamente aquí, ¿no? A nivel nacional, sí, yo entiendo que en la Ciudad de México hay más receptividad, ¿no? Es más sensibilidad, digamos, más vínculo entre sociedad civil y autoridad pública, pero aquí es mucho más difícil, por la misma cosmovisión el imaginario que hay aquí a nivel local, ¿no? Tenemos muchas dificultades. Por eso creo más en la sociedad que en la autoridad pública aquí. Bueno, respecto a la pregunta sobre la élite, yo sinceramente desconozco, no me atrevería a decir de qué manera hacer que la élite apoye o fomente, incentive este tipo de economías o una mejor distribución de la riqueza, y no me atrevo a emitir un juicio, ni quisiera. Sin embargo, sí creo que que tiene que nacer de las personas que van a ser beneficiadas, ¿no? Entonces, en este caso, quizá lo que comentaban las compañeras del rol del Estado, en cuanto a facilitador de herramientas, no solo económicas, sino formativas, educativas, de empoderamiento, que no me gusta esa palabra, pero la utilizo. Entonces sí creo que las iniciativas más exitosas de las cuales yo conozco en este país han surgido de la misma gente, ¿no? Tal es el caso de la Unión de Cooperativas de Tosepan, en Tosepan, en Puebla. Es una comunidad indígena que con sus propios medios, y bueno, lo uno con el tema de lo rural, ¿no? O sea, realmente creo que sin desarrollo rural no va a haber un cambio sustancial, ¿no? Estamos a merced de mercados internacionales en donde México está diseñado para no producir de manera agrícola, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tienes amarrado, ¿no? Entonces creo que es muy importante también lo que comentaba la compañera del autoconsumo, de la permacultura, bueno, ¿por qué no voltear nosotros hacia lo rural, ¿no? Son, a fin de cuentas, medios de producción que nos van a permitir también otras libertades, ¿no? Y otra manera de compartir, de vivir la vida, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las transnacionales, pues sí, efectivamente, más que el Estado, pues tienen un poder enorme en la política, en la economía, o sea, sus lobbies son muy, muy poderosos y son quienes están como acomodando estratégicamente, pues, hacia dónde va las acciones del mundo, de los países, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez y remarco el tema del consumo, ¿no? Es lo que está a nuestro primer alcance, ¿no? Entonces, es como no apoyar, y bueno, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Es una cuestión de disciplina, que yo no la he logrado, confieso, pero creo que sí es como un ejercicio personal, lo que comentaba aquí el compañero, la manera en que él se conecta, ¿no? Con su humanidad, ¿no? Tiene que irse a la naturaleza, ¿no? Y convivir con personas que tienen como otra filosofía de vida. Creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar como esa manera, ¿no? Ese huertito por allá perdido, que esperemos que no sea físicamente así, ¿no? Que lo podamos tener a diario, ¿no? Entonces, pues creo que son como pequeñas acciones, más allá de una élite que va a venir a salvar y a enseñarnos cómo vivir una mejor vida, ¿no? Adelante, Clara. Bueno, hablando de la elite política, de la elite en Nuevo León, pues debido a los trabajos que he tenido mucho acercamiento con ellos y ellas, y pues son personas como nosotros, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender también este concepto de patriarcado que tenemos bien arraigado en nosotras y en nosotros, de pensar de que existe una autoridad, ¿no? Entonces, desgraciadamente vemos a las personas que tienen mejor posición económica, mejor posición política, como un inalcanzable y como alguien al quien tienes que ir y reclamarle y tienes que gritarle y tienes que decirle y bla, bla, y todo eso. Nadie te va a escuchar si llegas con él gritándole, ¿no? Entonces aquí creo que también es una invitación para el diálogo
O sea, porque pues en realidad la gente no entiende. O sea, hablas con una persona que tiene un poder político y un poder económico, o sea, y no te va a entender de qué estás hablando si le dices de que vamos a generar una economía alternativa, no te va a entender por qué no. Entonces la idea es llegar con buenos argumentos, con buenos diálogos, como si hablaras con un compañero, ¿no? Como si, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Esto en las fundaciones en las que he estado, o sea, realmente ha sido una chamba bien admirable y muchos aprendizajes que, pues, siempre hay como un pique entre el director operativo y el presidente del consejo, no siempre, porque pues el operativo es el que está en campo, el que vive, la realidad es el que siente. Y el del consejo, pues él es el que se encarga de jalar el dinero para que todo esto funcione, ¿no? Entonces creo que si podemos sentarnos y decir, bueno, yo me pongo frente a ti como una persona que tiene conocimientos y tú también tienes conocimientos. Entonces vamos con datos, ¿no? Con argumentos y con debate, o sea, es como a nosotros nos ha funcionado. Desgraciadamente, pues, esta cuestión de la cordialidad y de la diplomacia, ¿no? En el que, pues, sí, se han estado modificando, ¿no? Estas cuestiones y lo quiero enlazar con lo de las multinacionales, ¿no? Las internacionales, las empresas grandes, explotadoras. Que pues son las que dan dinero, pero también yo como en mi papel de procuradora de fondos realmente he pasado así del año 2017 al 2019 una transformación impresionante. O sea, quienes te van a dar dinero no te van a decir, bueno, o sea, y puede ser así que un Monte de Piedad, que puede ser un Banamex, un BBVA, Bancomer, personas que, empresarios de mineras, o sea, que llegan y te preguntan, o sea, cómo tu proyecto va a ayudar a estos objetivos de desarrollo sostenible. Cómo tu proyecto va a ayudar a disminuir o a fortalecer la autogestión y la sostenibilidad. Cómo tu proyecto va a ayudar a formar personas autogestivas. O sea, realmente son los retos que decimos nosotros. Nosotros no teníamos eso, entonces tenemos que, no estoy diciendo que hay, y ahora vamos a creer en las multinacionales, pero es una dinámica súper nueva, es una dinámica que realmente es como, o sea, se están poniendo ellos mismos el pie, ¿o qué, no? Porque, digo, nosotros trabajamos en Chihuahua, y en Chihuahua hay mineras que nos están diciendo, ¿cómo estás haciendo para que las personas puedan tener un discurso y el aparato ciudadano, político, para poder decir, no vas a entrar aquí? O sea, es como, ¿de qué se está tratando esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Te estás metiendo el pie? O sea, realmente si le damos esas habilidades a la gente que ya la tiene, si las fortalecemos, o sea, ¿sabes qué va a pasar contigo? O sea, pero hay una transformación que ahorita he estado viendo a partir del 2019, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con que en realidad el mundo se está acabando. O sea, si seguimos con el modo de consumo que tenemos actualmente, no vamos a poder, ya nos acabamos del mundo realmente, ¿no? Entonces no vamos a poder sobrevivir más años con la misma dinámica que tenemos. Entonces, pues está como este juego perverso entre capitalismo verde, que pues bueno, en las asociaciones y en mi experiencia aquí en Monterrey con esta élite política y económica, pues es lo que nos ha funcionado. Nos ha funcionado en un diálogo. Gracias. Creo que este asunto de las élites y demás tiene que ver con la orientación de los valores. Cuando estamos en una crisis social que siempre impacta a los niveles más bajos en el sistema político, comunitario, es a quien la creatividad le da para buscar alternativas. ¿Por qué? Porque ya perdió sus privilegios. Entonces, mientras quien tiene mejor poder adquisitivo y quien tiene más privilegios, pues es como más complicado hacer como romper esa estructura, ¿no? Y pensar y preguntar, ¿no? ¿Qué impacto tiene lo que hago? O sea, ahorita, no sé, entras al Walmart y al H-E-B y al no sé qué, y tienen un pasillo enorme de productos saludables, verdes, orgánicos, súper carísimos. Y la gente lo compra porque, pues sí, lo marca la moda, como bien lo decía Nicolás ahorita, ¿no? Pero nunca se cuestiona, y creo que aquí el reto es cuestionar todo lo que hacemos. Te compras un aceite de coco orgánico, no sé qué, que cuesta unos 300 pesos y no te fijas de dónde viene, ¿no?
viene a lo mejor de otro productor a nivel internacional, entonces lo que estás pagando realmente es el traer esos productos aquí. Y no piensas en que, a lo mejor México tiene sus propios productores de este mismo producto orgánico que yo puedo consumir, que me va a salir mucho más económico y que estoy apoyando a este sistema. Entonces creo que tiene que ver con los valores que compartimos a partir de esas experiencias. Contestando un poco, hilando a tu pregunta, las economías informales, o lo que tú mencionabas ahorita como de la piratería, a final de cuentas están ligadas a la estructura de consumir productos legales y ilegales, pero quieres como este asunto de consumir algo porque tienes una necesidad creada, ¿no? De tener tu película que está en el cine a bajo costo, X. Y realmente no, creo que ahí es donde entra como el cuestionamiento. Lo que tengo y lo que consumo realmente lo ocupo y lo necesito. A partir de ese cuestionamiento empezamos a romper como esas estructuras. Entonces, sí se da como más en las comunidades rurales o en los ejidos. ¿Por qué? Porque el sistema de valores y de compañerismo y de compartir es mucho más comunitario. La urbe en general nos aísla, por más interconectados que estemos gracias a las redes sociales y ese cotorreo, pues la neta es que no, o sea, nos aísla mucho de el otro, de, bueno, a ver, o sea, no sé, mi tacita de café, ¿de dónde viene? ¿Hacia quién estoy yo pagándole mis 15 pesos cuesta un vaso de café? ¿A la gran comercializadora que tiene tiendas por todos lados, o al productor, o de dónde viene, ¿no? O no nos preguntamos el por qué un producto orgánico cuesta 100 pesos y vas al supermercado y te compras un manojo de acelgas en 2 pesos. ¿Qué es lo que estás pagando y hacia dónde estás invirtiendo ese dinero? El empezar a cuestionarnos el qué hacemos y a dónde llega lo que estamos haciendo, creo que lo que nos va a empezar como a fortalecer como comunidad, ¿no? Este asunto de pelear contra las transnacionales y esperar a que los grandes donativos lleguen para crear cosas, también creo que quedaban como muy mermados. Desde La Bola, por ejemplo, el Festival de la Tierra, que ya va a ser su 12ª edición anual, ha tenido financiamiento un año. Todos los demás años y todas las demás ediciones se ha creado a partir de las voluntades sociales, utilizando el espacio público, invitándolo o pensándolo como una plataforma para compartir, ¿no? Entonces, por 10 años, si quieren, lo hemos trabajado y lo hemos creado a partir de el querer hacer cosas, y el querer compartir experiencias y dar un taller y poner material y buscar donativo, pero desde lo que uno tiene para ofrecer, ¿no? Y para conectar. Y se han hecho grandes impactos. Por ejemplo, no sé, los movimientos ciclistas en la ciudad, pues tuvieron ahí su plataforma de crecimiento. Hay otros proyectos que empezaron o encontraron como en estos espacios comunes que creamos y detonamos su laboratorio urbano para poder experimentar y reconocerse y decir, mira, mi idea no está tan loca y no estoy tan solo en el mundo o en esta comunidad urbana que es muy agresiva, ¿no? O sea, hay personas que queremos y que creemos en estos cambios. Y eso creo que sí es posible. Creo que aquí la idea es como ser creativos, imaginarnos realidades y pensar en el impacto que tiene lo que yo hago con el otro y con el sistema en general. O sea, creo que si más somos pensando o utilizando este tipo de alternativas, pues la élite, que es muy pequeña, va a tener que ceder hacia estos modelos, ¿no? Entonces tenemos que voltear la figura de la estructura, ¿no? Desde lo de abajo en el sistema de político en el que estamos, para que los de arriba, que tienen como más poder de decisión y de imponer ideas y de imponer estructuras, tengan que ceder hacia estos cambios de alternativas. Gracias. Bueno, ya estamos cerrando. De todos modos, me gustaría hacer una ronda de 1 minuto máximo para que hagan simplemente un llamado. ¿Qué sería el llamado de reflexión que harían? Ya, obviamente, dentro del diálogo hicieron varios apuntes que nos invitan a hacer de construcción, a tratar de salirnos de esta burbuja, que es muy complejo, pero que, pues, primero empezando por ahí, pero sí me gustaría que cerraran tal vez con una reflexión final, no más de 1 minuto, para también respetar un poco el tiempo del auditorio.
Y pues ese sería, digamos, el cierre, ¿verdad? Si gustan, empezamos de nuevo por este lado. Primero, bueno, a lo mejor resumiendo súper rápido, estoy totalmente de acuerdo, o sea, consumir es votar, ¿no? Y es fundamental de que el consumidor pase de ser consumidor, simple consumidor, a ser ciudadano, ¿no? Y eso creo que es la gran tarea, ¿no? Un consumidor informado, pero no nada más informado, sino consciente también, ¿no? De sus impactos. Entonces sí es importante poder recibir la información, pero también en base a ser capaz de procesar esta información para modificar el comportamiento y la decisión luego, ¿no? Entonces sí, consumir es votar, por supuesto, creamos estructuras, creamos dinámicas que son cada vez más excluyentes actualmente debido a nuestro consumo, entonces hay que repensar la manera como consumimos, ¿no? Y construir un nuevo imaginario, ¿no? A partir del cual pues, nos relacionamos con los demás, ¿no? Y ahí en este sentido, siendo académico, creo que la academia tiene que jugar un rol fundamental en esto, ¿no? De reconstruir desde la educación, digamos, la educación académica por lo menos, el imaginario colectivo, ¿no? Entonces la academia, por la visibilidad que tiene, por el impacto, por elitismo, si lo quieres ver así, societal, creo que tenemos una misión bien importante societal, ¿no? Que es cambiar radicalmente el imaginario a partir del cual se construyen los comportamientos y se construyen las instituciones actualmente. Bueno, coincido mucho con mi compañero respecto a lo del consumo. Sí, creo que la invitación sería a cuestionarnos, bueno, a reconocernos, como bien decía, primero como consumidores, en cuanto al rol que tenemos día a día, el aceptar que somos en gran medida consumidores para el sistema, ¿no? Entonces, una vez aceptando eso, es también cuestionarte quién soy, ¿no? O qué soy, ¿no? Digo, no quiero poner existencial o filosófica, pero como que sí replantearnos quizá y ser como más sinceros con nosotros en cuanto a nuestra cosmovisión, ¿no? Esto que hablaba el compañero respecto al imaginario, pues sí, no temer también como a indagar en otros temas, ¿por qué no hablar de espiritualidad, ¿no? ¿Por qué no hablar de estas palabras que ni siquiera están en el diccionario de compartencia, ¿no? De comunalidad. Entonces, sí creo que es como a perder el miedo, ¿no? Es una autoinvitación e invitación para ustedes también como a tocar otros temas, ¿no? Atrevernos a reconocer a los demás, ¿no? Cualquier persona que se nos cruce, ¿no? Y eso, ¿no? A lo que hablaban de la deconstrucción, ¿no? Como a empezar a desvestirnos, ¿no? Como una cebolla capa a capa, y pues a ver a qué llega, ¿no? Digo, qué miedo, pero a partir de ahí creo que se abren ya como muchas otras posibilidades de reproducción de la vida, con respeto hacia los demás, hacia la naturaleza, no sé. Creo que es como, sí, mucho al ser curiosos, ¿no? Al cuestionarnos. Y al no ser, pues perder el miedo, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, pensando que esto es lo último que voy a decir. Pues yo los invito y las invito a recuperarse. Demandarse ustedes mismos como si fueran su propio estado capitalista, ¿no? Como si fueran su propia empresa. O sea, no llegar a la casa y seguir trabajando. No llegar a la casa y ver qué voy a comprar. No llegar a la casa y seguir siendo ese objeto de consumo. Llegar a la casa y hacerse el reto de no gastar nada. Relacionarse con las personas para obtener lo que necesitan para vivir, pero también ustedes desprendiéndose, ¿no? Hay que hacer ejercicio de la reciprocidad, de la solidaridad, para ver que sí se puede. O sea, sí trabajamos, ¿no? Sí se necesitan estas cosas. Digo, yo no me imagino un día sin Netflix. Pero hay cosas que sí nos gustan, pero hay que ver cómo
que no sea todo eso, ¿no? Que eso no resuma toda nuestra vida. Que dejemos de consumirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Hay que relacionarnos más con la gente sin verle carita de dinero a todo. ¿Por qué le voy a ayudar? Tú no ganas nada de eso. Por eso le ayudo, porque no gano nada. Todo un reto en una de las ciudades más discriminadoras del país, ¿no? Bueno, ya para cerrar, yo los invito a pensarse en el otro. O sea, imagínense cuál es el impacto de sus acciones en el otro. Hagan este ejercicio, ¿no? Traten de saludar a alguien cuando van al supermercado, a la señora que les vende, no sé, el jamón o algo así. Se asustan si la saludan y si les preguntan, ¿cómo lo ven el día? ¿No? O sea, piensen un poquito en el otro y crean que también es posible. O sea, sé que pensar como en tener tu propio huerto y consumir y hacer de tu casita súper autosustentable es un reto, pues sí, pero es posible. Entonces no estamos iniciando con esos temas de economía alterna, es un tema que lleva muchos años trabajándose en el ente global, pero también hay comunidades que son reflejo de esto, ¿no? El País Vasco ha sido desde su formación o desde su estudio académico un pilar para poder documentar ese tipo de alternativas. Entonces, sientan eso, no estamos como empezando algo, es una lucha de mucho tiempo, responde a una crisis del capitalismo que no podemos negar, pero también responde a una crisis ambiental que estamos pasando, ¿no? No podemos pensar en el consumo o en seguir sobreviviendo o en el seguir trabajando sin pensar en el impacto ambiental. Realmente lo que hemos consumido a lo largo de nuestra existencia y desde este capitalismo ha hecho que ya nos terminemos el planeta, literal, aunque no lo crean. O sea, volver a dejar que el planeta recupere todo lo que ya le hemos consumido va a pasar como, no sé, 15, 20, 30 años, ¿no? O más, fácil, o sea, mínimo. El proceso de consumo que tenemos ha sido tan grande que ya no podemos decir, claro, podemos seguir pensando en plantar arbolitos y no sé qué. Acabo, eso es como súper utópico, ¿no? A nadie le importa. Pues no, sí nos debería importar. Y ese asunto de relacionarnos y de ver la importancia es cuando nos vemos como personas integrales en la comunidad, en el medio ambiente, en el sistema político, en la participación ciudadana. Cuestionen lo que hacen, sus actividades y vean cómo participan desde su día a día, en todos los aspectos, social, ambiental, político. Esa es como mi invitación. Muchas gracias. Sí, es un tema que da realmente para más. En una hora y media está muy complejo aterrizar mucho, pero creo que nos han compartido bastantes reflexiones que nos podemos llevar a casa. Al final estas charlas lo que buscan es generar pensamiento crítico, que nos hace falta mucho en esta ciudad, justo para tratar de dar un paso y salir de esa burbuja en la que todos y todas nos encontramos, porque al final desarrollamos toda nuestra vida en este sistema y es complejo hacer todo esto que nos compartieron ustedes, de tratar de dar un paso atrás, ver cómo nos reconectamos, nos repensamos. Entonces y bueno, esto de que vivimos una crisis climática es una realidad, de que incluso organizaciones formales ya como la ONU lo remarcan tal cual. Vivimos una crisis, una emergencia climática hiperreal, y eso quiere decir que ya no va a funcionar como pensando en los 50s, en los 60s, en los 70s, que veíamos la narrativa del desarrollo eterno, la narrativa del crecimiento eterno. Ya no podemos hablar de eso. De hecho, hay políticas que hablan del decrecimiento, de parar, de no tener, no crecer. Entonces necesitamos tumbar esos mitos que nos siguen entrando pues a través de los poderes económicos, y uno de los papeles principales siendo nosotros consumistas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer, les agradecemos mucho. Quiero de nuevo agradecer de mi izquierda a derecha a Fátima Rodríguez. Muchísimas gracias, Fátima. Xochitl Mendoza también, muchísimas gracias. Alejandra Miranda y Nicolás Fucar, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.